hermanos, vamos a seguir con la prédica. Le damos gracias a nuestro Señor porque Él es bueno y porque sus misericordias aquí están con nosotros y está ahí con usted. Amén. Así que vamos a seguir leyendo la palabra. Mire, aquí dice, nos quedamos, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Dios Todopoderoso. Reflexionen sobre sus proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor, Dios Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando, donde nos dice, mis hermanos, de que nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestro proceder. Amén. Entonces vamos a seguir aquí analizando esta palabra, donde dice, ustedes esperan mucho, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que nosotros, mis hermanos, esperamos mucho, pero dice que nosotros, mis hermanos, cosechamos poco. Por eso era lo que yo le decía. ¿Cuántas familias están esperando esa gloriosa, ese glorioso momento de tantas peticiones que le tenemos a Dios, de tantas cosas que le hemos pedido a nuestro Señor? Pero mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando claramente y sabe que nosotros tenemos que llegar, mis hermanos, a esa plenitud donde el Señor lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, porque nosotros tenemos que dar un testimonio ante los demás, para que, mis hermanos, esa palabra se tenga que cumplir en nosotros, porque Dios nos va a pedir cuentas hasta de lo que no se cumplió, mis hermanos, en nosotros, porque recuérdese que el Señor no se retracta, Él dijo, ¿verdad? Que si nosotros, mis hermanos, teníamos que recibir la plenitud en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces ese es el momento, es el tiempo. Mire, quizá las cosas no las hicimos como teníamos que hacerlas en el pasado, en el momento cuando el Señor nos dio la oportunidad, pero ahorita es el momento que nosotros tenemos que, mis hermanos, usar este tiempo, este momento para dedicárselo a nuestro Señor. Mire, si en tiempos pasados usted no puso su confianza completamente en Dios, usted adquirió dioses ajenos, porque dioses ajenos es cuando nosotros, mis hermanos, confiamos en los demás, confiamos, mis hermanos, en que alguien va a hacer las cosas por nosotros. Dios aquí nos está hablando, Dios aquí nos está diciendo, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso aquí dice el Señor, vayan ustedes a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. O sea que ahorita todavía es el momento, es el tiempo donde el Señor nos está diciendo, mis hermanos, que nosotros tenemos que reconstruir ese templo, que es nuestra casa, que es nuestro corazón, mis hermanos. Libérese de toda esa queja primeramente, libérese de todo lamento, libérese de todos esos odios, de todos esos rencores, de todo aquello que a usted no le hace bien, libérese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por una cosa así, mis hermanos, nosotros podemos perder nuestra salvación. Y como le decía, el tiempo ya llegó, el momento ya está, Él está a las puertas, Él está, mis hermanos, es solo dando el tiempo que aquellos que quizá le dicen amarlo, ¿verdad? Porque, mis hermanos, yo sé que mucho pueblo de Dios ama al Señor y por eso el Señor está extendiendo su misericordia. Por eso el Señor en este momento nos está todavía, mis hermanos, hablando, todavía nos está diciendo qué hacer, porque el Señor aquí nos está diciendo qué hacer. Hermano, ya no seamos religiosos. Hermanos, ya no seamos gente cerrada de una vez, que no queremos, mis hermanos, abrir nuestro corazón y decirle al Señor, sí, Señor, si tú me sigues hablando, si tú hoy me permitiste escuchar esta palabra, si hoy, Señor, tú estás, Señor,
aquí obrando todavía, Padre, es porque yo necesito esta palabra, porque mire, qué tremendo es cuando nosotros nos sentimos que nosotros no necesitamos ya de nada, nos creímos plenos, pero si Dios en este momento, esta palabra llegó a su vida, es porque Dios a usted le está hablando. Mis hermanos, yo todos los días le digo al Señor, gracias Señor por hablarme, gracias Señor porque todavía tienes ese amor tan grande para tu pueblo aún, Señor, cuando muchas veces nos hemos rebelado contra tu propia palabra, porque mis hermanos, aquí no tenemos que nosotros estar hablando de que nosotros los siervos de Dios, los que predicamos la palabra de Dios, mis hermanos, o porque Dios un día nos ha usado dando profecía, o porque un día el Señor nos dio tanta revelación, mis hermanos, nosotros no nos tenemos que jactar de que ya lo alcanzamos todo. Aquí estamos en un caminar y por eso mi angustia es, mis hermanos, de que el Señor está a las puertas, porque el Señor ya lo ha mostrado. Mis hermanos, ya Él está esperando ya a la novia, pero como le decía, una novia sin mancha y sin arrugas. Y todavía hay gente que todavía, mis hermanos, dicen que todavía no es el tiempo, no es el momento, siguen en sus mismos deseos de la carne. Y mire qué tremendo que no usan su tiempo, mis hermanos, para darle, mis hermanos, al Señor lo que Él se merece. Por eso, hermanos, no perdamos el tiempo. Vamos a seguir aquí entonces leyendo y dice en el 9, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disperso de un soplo porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor está hablando mi casa, está hablando de nuestro corazón, está hablando, mis hermanos, sus casas. El Señor dijo un día que nosotros teníamos que declarar que nuestras casas eran casa de oración. Y quizá usted un día sin sentir, quizá usted no se recuerda, usted lo dijo, mi casa es casa del Señor, mi casa y yo le serviremos al Señor, mi casa es casa de oración. Entonces, mis hermanos, el Señor se recuerda de esas palabras que usted un día dijo y el Señor en este momento nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros, mis hermanos, hemos declarado eso, pero mis hermanos, no hemos visto el cumplimiento de lo que tenemos que ver. Amén. Yo ahorita, mis hermanos, el cumplimiento ya no es, mis hermanos, el cumplimiento en mi familia, yo lo he visto, pero todavía tengo que ver cosas más, porque mis hermanos, nosotros en el Señor siempre no tenemos que tener limitaciones, pero ahorita, mis hermanos, el cumplimiento que yo quiero es de que mis hermanos mirar familias que estaban mal y que esas familias, mis hermanos, mirarlas bien espiritualmente. Mire, a mí no me alegra tanto cuando alguien viene y me dice que su posición económica que está mejor, porque solo eso, aquí el Señor está hablando, donde nos está diciendo, mis hermanos, que nosotros venimos y solo pensamos, dice, se ocupan, dice, de sus propias casas, o sea, el anhelo, el deseo, porque esas son cosas, mis hermanos, de la carne, pero anhelemos las cosas espirituales. Mire, gente, te pido oración, ora, hace esto, hace el otro, pero mis hermanos, nosotros no queremos ocuparnos de nuestra casa, es que ya no es el momento, ya no es el tiempo. Mire, usted tiene que venir delante de Dios y decirle, Señor, si yo no sé si tú vas a hacer me vas a hacer este milagro que tanto he esperado de ver aquello que yo quiero ver, pero a veces son solo para satisfacciones en la carne, mis hermanos. Pero el Señor aquí, mis hermanos, nos está pidiendo, mis hermanos, la liberación, renovación, la bendición, mis hermanos, el crecimiento espiritual en nuestro corazón, en nuestra casa, porque ahí es donde el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios nos está hablando este día. Por eso dice, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar su producto. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Aquí el Señor está hablando, no es, mis hermanos, de lo material, está hablando de lo espiritual. Porque el Señor dice que el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu dice. Y aquí el Señor nos está hablando de lo espiritual. Mire, por nosotros, le voy a decir algo, culpables, los mismos siervos de Dios.
por no ponernos a la brecha por los demás. Mire cómo se ha incrementado aún más el pecado. Recuérdense que nosotros los siervos de Dios somos los que tenemos, mis hermanos. El Señor dijo, mejores cosas que las que ustedes, que las que yo hice van a hacer ustedes. ¿Qué nos estaba diciendo? Que si Él tuvo poder para hacer milagros, prodigios en esta tierra, pero los milagros no es solo una sanidad y después la gente, mis hermanos, sigue pecando. No, sanidad tiene que ser, mis hermanos, en el alma. Ahí es donde, mis hermanos, tiene que llegar la sanidad. Ahí es donde el Señor, mis hermanos, Él es donde Él quiere obrar. Y eso es lo que el Señor nos está demandando a nosotros, los siervos de Dios. Por eso usted dice ser siervo de Dios, sierva de Dios. Levántase y resplandezca para que venga la luz de nuestro Señor. Señor, esta mañana nos está hablando fuertemente. El tiempo ya llegó. El momento ya llegó. El tiempo, mis hermanos, se está acercando. Pero Dios no va a pedir cuentas si usted lleva una conducta nada más intachable. Por eso le estoy hablando ya también en nombre ya a los siervos del Señor. Mis hermanos, usted puede decir, yo tengo una conducta intachable, yo no hago esto, no hago el otro, pero también, ¿qué ha hecho de lo que Dios le ha dado? De gracia tenemos que darte gracia de lo que hemos dado. Aquí, mis hermanos, por eso dice el Señor, yo envié sequía a los campos, las montañas, dice sobre el trigo y el vino, mis hermanos. Mire lo que está aconteciendo ahorita. Actividades se quedaron detenidas, mis hermanos, en muchos países donde todavía las iglesias no han sido abiertas. Cosas que pensábamos hacer no se hicieron. Mira, ahorita no hay cosa más que a mí me duela. Que en el siguiente mes, a principios de mes, viene, mis hermanos, una fiesta gloriosa que nosotros celebramos aquí en nuestra casa, en la iglesia de Jesucristo, familia de Sión, que es la fiesta de los tabernáculos. Mis hermanos, no es cosa que más me duele a mí, porque la palabra de Dios dice, año con año, ustedes tienen que celebrar. Porque mis hermanos, celebrando de cuando fuimos sacados de la esclavitud. Y por eso el Señor lo demandó, que se tenía que celebrar. Y este año, mis hermanos, no se va a poder hacer nada en la casa del Señor. Ahorita en este momento, todos estuviéramos ya en los preparativos, porque sabe que aquí, mis hermanos, se hace una fiesta grande, porque es para nuestro Señor. Es el tiempo, mis hermanos, cuando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no como usted y muchos creen que es en diciembre, eso no es así, es en esta fecha. Por eso el Señor nos mandó a mis hermanos, así como el pueblo judío, que es lo que ellos hacen, mis hermanos hacen enramadas. Dice que en la azotea de su casa es, mis hermanos, como tipificando, pero ni ellos se han dado cuenta, pero nosotros los que estamos en el Espíritu de Dios sí entendemos por qué el Señor nos mandó, mis hermanos, a habitar en ese momento bajo una sucat, bajo una enramadas, porque ahí el Señor nos está diciendo, año con año, ustedes tienen que recordar que mi protección está con ustedes. Recordando también ese día glorioso cuando nació nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, porque dijo, ¿verdad? Mis hermanos, en ese momento vino la salvación a nuestras vidas, vino la esperanza. Por eso es que hoy en día, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Si usted, ¿verdad? Usted de la iglesia de Jesucristo, familia de Sion, y usted sabe que se celebra, mis hermanos, no lo vamos a dejar de hacer, usted en su casa. Yo voy a estarme conectando siempre, ¿verdad? Con la iglesia para que hagamos los 8 días que tenemos que celebrar esa fiesta. Recibiendo, mis hermanos, palabra, esos 8 días, día con día, y el último día es, mis hermanos, la celebración de dar honra y gloria a nuestro Señor, de poner esa fruta, ese vino, esa miel, de lo que el Señor está hablando aquí, ese trigo en nuestras mesas, para que el Señor, mis hermanos, en su misericordia siga obrando, de que sigamos dando fruto. Para eso es la fruta,
La fruta no es, ay, qué rica para comérmela. No, la fruta es para hacer ese acto profético delante de Dios y decirle, Señor, queremos ser fructíferos, porque mis hermanos, el Señor a alguien que no es fructífero, dice que, así como dice en Juan 15, que aquel que no da fruto, dice, será cortado y echado, dice, mis hermanos, al fuego, que nosotros demos fruto. El Señor nos está pidiendo todavía con todo su corazón, nuestro amado Jesucristo de la gloria, nuestro Yeshua, mis hermanos, Hamachía, Él sigue clamando, sigue intercediendo por su pueblo para que su pueblo se arrepienta, para que su pueblo deje de andar en esos afanes, mis hermanos. ¿Cómo cree usted que el Señor a nosotros nos va a desamparar, nos va a dejar, mis hermanos, cuando nosotros estamos haciendo su obra? Y por eso yo le digo a mi padre, yo no lo voy a dejar de hacer. Aquí en mi casa, Señor, vamos a hacer, Señor, hasta donde podamos esa gloriosa fiesta. Pero mis hermanos, no solo piense en lo que usted ese día ha de comer, ha de ponerse, porque hay gente que solo en eso piensa. Hay gente, mis hermanos, que también nos dio el Señor la oportunidad de celebrarle su fiesta, pero sabe que la gente solo pensaba en el traje y solo pensaba en la comida, pero menos en que ese día es para presentarnos delante del Señor, pero no con las manos vacías. Si usted lo hizo, ahora no se presente con manos vacías, ni con un corazón vacío. Sabe que por eso Él todo el año, Él nos da para rectificar, y ese día cuando usted entra a esa sucat, es de, mis hermanos, es de entrar, pero con un corazón, mis hermanos, contrito y humillado. Señor, en todo este tiempo hubo una rectificación. Señor, en este tiempo hubo una limpieza. Eso es lo que la gente, mis hermanos, no se da cuenta, no que la gente solo piensa en ese día. Solo que me miren el gran vestido que me puse, los grandes zapatos. Es que no se trata de eso, mis hermanos. Por eso el Señor hoy nos está hablando, mis hermanos, donde dice, ¿verdad? De que nosotros, por eso Él dice, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas sobre los trigos y el vino nuevo sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra sobre los animales y los hombres. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita, mis hermanos? Muchos, mis hermanos, ya están pasando situaciones económicas dolorosas. Ya hay mucha gente, mis hermanos, que ya lo perdió todo. Pero en este tiempo, en estos momentos, el Señor, si nosotros rectificamos, si nosotros nos arrepentimos, si nos convertimos, mis hermanos, a la palabra de Dios, si usted ya no está en esa búsqueda nada más de riquezas materiales, mis hermanos, el Señor va a obrar en esos tiempos venideros, en estos tiempos que se acercan. Ahí el Señor va a obrar, y por eso, mis hermanos, se va a cumplir la palabra donde el Señor dice, en esos tiempos es donde van a ver quién es el que sirve y el que no sirve. Porque los demás lo tienen que ver, mis hermanos, aquellos que se han venido preparando. Pero como le digo, la misericordia de Dios es tan grande que ahorita el Señor ha visto que quizá no ha habido una preparación, pero el Señor nos está dando todavía el tiempo de la preparación. Sigamos leyendo, dice Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Sadoc, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor, que es lo que más le clamo y le pido a Dios, que nosotros sintamos ese temor. Entonces Ageo, su mensajero comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor, dice, inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Sodac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Vamos a seguir aquí, entonces vamos a seguir leyendo. Quiero que leamos siempre en Ageo, vamos a leer del 1 al 23. Dice: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Sodac, al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa?
Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Sodac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor? Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Pero manos a la obra, no es que usted siga con su misma vida, mis hermanos, de acomodamiento que tiene. Nos tenemos que levantar. Mire, yo le he venido diciendo a usted ahorita, por si usted se dio cuenta, ¿verdad? Empezamos la prédica de una manera y ahora, mis hermanos, la seguimos de otra manera. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hubo algo que ahí, mis hermanos, se está oponiendo. Pero no vamos a permitir. Uno busca la forma, mis hermanos, de ver cómo le hace. Pero no vamos a dejar de dar la palabra. Porque la palabra tiene que llegar. ¿Y sabe por qué? Esa oposición que estamos teniendo. Porque no estamos entreteniendo a la gente. Porque no le estamos sobando la espalda y no le estamos diciendo, echemos fuera esto, echemos fuera el otro, quitemos aquí, y usted bien confiado y con la misma vida, mis hermanos, que ni siquiera le damos honra y gloria al Señor. Gente quejista, mentirosa, engañosa, mis hermanos, como le digo, ¿verdad? No quieren cambiar su forma de ser. Mire, no hay reverencia a la palabra. Mire, yo le digo algo, si usted en ese momento ahí está y sus niños andan gritando, brincando, corriendo, mis hermanos, esa no es reverencia a la palabra. Por eso, mire, el Señor, mis hermanos, cuando le dijo a Moisés, quítate las sandalias, le dijo, porque has pisado lugar santo. Donde está la presencia de Dios es lugar santo. Y qué tremendo si usted su casa no la ve como lugar santo. No, espere usted que la santidad va a entrar ahí, porque si primero yo no tengo reverencia, mis hermanos, a la palabra de Dios, la santidad no puede llegar. Y dijo el Señor, sin santidad nadie me va a ver. Sed santos como yo soy santo. Mis hermanos, hay tantas cosas que nosotros tenemos que analizar. Hay gente que ha llegado a la iglesia, mis hermanos. Mire, por eso el Señor nos está dando el tiempo de rectificar. Llegó peleando, llegó envidiando, llegó hasta deseándole a saber qué, mis hermanos, al pastor, a la pastora, a los hijos del pastor, a los líderes. Porque no nos gusta, mis hermanos, que nos llamen la atención. No nos gusta que nadie nos dirija la vida. Por eso el Señor especificó, dejó iglesias, porque mis hermanos, para que nosotros fuéramos guiados. Por eso el Señor nos llamó ovejas. Una oveja tiene que haber un pastor, quien, mis hermanos, le esté dirigiendo la vida. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? No nos gusta. Por eso mucha gente, oiga bien, y ahorita ya no nos da pena decirlo, porque a veces uno mis hermanos, se detiene de no hablar, de no decir nada, porque mis hermanos, la gente se molesta, la gente no le gusta que se le diga a mis hermanos. Pero mire, mucha gente por eso cómodamente buscan lugares donde no son ni conocidos, solo termina la prédica y salen corriendo, que nadie sabe la vida, tienen una vida desordenada, mis hermanos. Le estoy hablando esto, oiga hermano, porque el Señor todavía nos está dando el tiempo. Por eso el Señor me decía, ponle a este tema, el tiempo llegó. Pero el Señor en su infinita misericordia, ha habido gente que ha estado orando por usted y por eso Dios le está dando la oportunidad, porque hay gente que ha llorado, que ha clamado, que ha ido delante de Dios y le ha dicho, Señor, por favor, así como un día a mí me diste lámpara, que esta lámpara llegue a los demás. Hay gente, ay, sí, lo que la gente anda haciendo, cómo está el mundo, todo lo que hacen, creen que con eso estamos haciendo cosas grandes delante de Dios y estamos nosotros fuera de eso y no estamos haciendo nada. Solo nos lamentamos, ¿no, mis hermanos? El Señor no quiere solo lamento. El Señor quiere que nosotros activemos, que activemos en este momento. Por eso aquí el Señor está hablando y les dijo, manos a la obra, no teman, yo estoy con ustedes. Pero solo el Señor va a estar con aquellos que empiecen, mis hermanos. Hay que
que van a decir que estoy loco, que los cambios que he tenido ahora, que lo que estoy haciendo en mi casa. Enseñe a sus hijos, a su familia, hermanos. Mire, nosotros por no haber sido dirigidos, por no haber sido enseñados, por no habernos enseñado reverencia, mis hermanos, cuánto pecado cometimos, mis hermanos, y acumulamos pecado sobre pecado. Y mis hermanos, y nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz, mis hermanos, para podernos liberar, para podernos, mis hermanos, sanar, para que un día podamos ver, mis hermanos, cara a cara a nuestro Señor. Ese sacrificio que Él hizo, mis hermanos, para nuestra salvación, para todos aquellos, mis hermanos, que teníamos esas vestiduras tan viles y sucias. Y muchos, mis hermanos, el Señor ya se las ha quitado y se las vuelven a poner. No queremos entender, mis hermanos. Pero yo con el corazón en la mano, yo le hablo esta mañana. Yo le digo, el Señor le está dando aquí una nueva oportunidad. Entonces dice aquí, no teman, porque así dice el Señor Dios Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Dios Todopoderoso. El esplendor, dice, de esta segunda casa será mayor que de la primera, dice el Señor Dios Todopoderoso, y este lugar, dice, conocerá la paz, afirma el Señor Dios Todopoderoso.